Salam alaikum a todos, bienvenidos. Pasen que hay lugar en el fondo. Siéntanse como en su casa. Yo mientras voy admitiendo. Bienvenido José, bienvenido Cristian. Gracias. Marina, Salman, Abdulkadir, Anthony, Farid, Hawa. Les pedimos que silencien los micrófonos. Primero se los pedimos bien, después no tan bien se los pedimos. No, porque a veces pasa que cuando se enciende el micrófono se aparece en toda la pantalla. Alhamdulillah. Esperamos un minuto. Perfecto. Bueno, salam alaikum a todos, bienvenidos. Esta es nuestra cuarta charla, si no recuerdo mal, de Madrasa Rabbani con nuestros profesores, una instancia que nos propusimos hacer este año para que ustedes conozcan los instructores que nos tienen muy, muy orgullosos, que para nosotros es un honor tener a cada uno de ellos, y también anticipar un poquito de sus talleres, que los vean hablar, que vean su recorrido, que vean que realmente, como decimos siempre, ellos encarnan lo que enseñan, que es el valor agregado más lindo que puede tener un instructor, ¿no? Que no sea solamente un libro abierto, sino que también lo viva a flor de piel. Así que hoy tenemos al Sheikh Abdulkadir Ocampo, que es el representante de la Tarika de la Orden Sufi Sherraji en Argentina, que la verdad que es una eminencia de sufismo, es un referente para todos nosotros, y es un gran estudioso de la obra de Gurdjieff, por eso le hemos propuesto este taller. Como ustedes saben, Gurdjieff y ahora él lo va a explicar mejor que yo, es un místico de Oriente que ha tenido un impacto muy profundo en Occidente y que también ha sido un gran misterio por develar, que aún a tantos años de su muerte se siguen hablando conjeturas de dónde tomaba la información, de dónde él tomaba su conocimiento, de dónde él se inspiraba para sus prácticas, y nadie mejor que el Sheikh Abdulkadir Ocampo, que hace muchos años está investigando a Gurdjieff, está enseñando su obra, sus prácticas, y bueno, él los va a contar mejor que yo. Sheikh, bienvenido, ¿estás por ahí? Acá estoy. Muchas gracias por la presentación. Salam alaikum para todos. Alhamdulillah. Primero, yo te voy a hacer una pregunta muy, muy sencilla, que es para la gente que no conoce a Gurdjieff, ¿no? Te hacen una reunión, en una cena, y te dicen, ¿quién era Gurdjieff? ¿Vos cómo se lo explicás? ¿Cómo se lo definís? Gurdjieff era un maestro sufi a todas luces. Ajá. Un maestro sufi que no se presentó como sufi porque en la época que él llega a Rusia, a principios del siglo pasado, Rusia estaba dominada por la Iglesia Cristiana Ortodoxa y el Islam estaba muy mal visto. Entonces Gurdjieff se presentó como maestro de lo que él llamaba el cuarto camino. Pero a todas luces, de acuerdo a cómo se comportó, a las enseñanzas que hizo y a las pistas que dejó en sus libros, él era un sufi. Mashallah. ¿Hace cuántos años que tomaste en contacto con el cuarto camino y con Gurdjieff? Yo tomé contacto con Gurdjieff, con la escuela del cuarto camino alrededor del año 1980, a través de Carlos Machelajovic. Bien. Vos has conocido a alguien que ha sido secretaria de su mano derecha, Uspensky. Contanos un poquito este núcleo de gente que era muy allegada a Gurdjieff y que había llegado anclado en Argentina. La esposa de Carlos Machelajovic, se llamaba Daphne, había sido secretaria de Uspensky. Y en uno de los grupos que ella tenía, conoció al que sería luego su esposo, Carlos Machelajovic. Y ella era una profunda conocedora de las enseñanzas de Gurdjieff. ¿Qué fue lo que siempre te impactó de él? Que a pesar de pasar los años, seguís enseñándolo, seguís estudiándolo, seguís escribiendo libros. ¿Qué es lo que más te magnetiza de él? Mira, Gurdjieff, aparte de ser un maestro sufi, nunca dijo él claramente cuál era la fuente de sus enseñanzas. Y ese misterio, esa forma de ocultar la fuente de sus enseñanzas fue lo que más me atrajo. Y la personalidad de él, que era, yo estoy seguro que el cuarto camino, si no hubiera sido presentado por Gurdjieff, no hubiera tenido la repercusión que tuvo, porque Gurdjieff tenía una personalidad arrasadora. Nadie que entró en contacto con él
quedó indiferente. Él produjo un gran impacto en todas las personas que lo conocieron. Mashallah. Y gente que venía de disciplinas muy, muy distintas, ¿no? Como la música, Ouspensky Sí, era matemático, ¿no? Tenían como una búsqueda espiritual, pero venían de fuentes muy distintas, ¿no? Como cautivó a gente de muchísimos ámbitos y muchísimas disciplinas. sí, así es. ¿Es cierto que escribiste tu primer libro de Gurdjieff, lo estabas escribiendo y lo querías hacer como una crítica hacia él? ¿Querías como de Claro, alguna porque forma mira, demoler? claro, el tema fue así. En algún momento yo me contacté con las enseñanzas de René Guénon. Y René Guénon era un crítico muy fuerte de Gurdjieff. Incluso llegó a decirle a sus seguidores, huyan de Gurdjieff como de la peste. Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué decía eso? Y porque decía que Gurdjieff no era un verdadero maestro, sino que era un representante de la contratradición, que Ajá, para René Guénon la contratradición era una especie de línea satánica que trataba de socavar las tradiciones comunes, ¿no? ujú, Entonces, después de leer a Guénon, después de haber estudiado y después de haber estado en un grupo que estudiaba Guénon, finalmente llegué a la errada conclusión que Gurdjieff no era confiable. ajá, Entonces escribí un libro en colaboración con otra persona que hoy está fallecida, que se llamaba El Maestro Desconocido de Gurdjieff. Y ahí yo criticaba a Gurdjieff. En ese entonces me puse en contacto con el que luego sería mi sheikh, Tosun Bayrak Efendi, que luego me inició en la tarika Halveti al-Jarraji, y cuando él se enteró de que yo había escrito ese libro criticando a Gurdjieff, me dijo, mire, me parece que usted no tendría que criticarlo de la manera que lo critica. Antes de publicarlo, me parece que usted tenía que hacer una revisión de todo lo que puso en ese libro, porque usted se acercó al sufismo gracias a Gurdjieff. mashallah. Y efectivamente había sido así. Entonces yo hice una revisión del libro. No llegué a expurgarlo de todas las críticas que tenía, pero lo suavicé bastante. O sea, no había llegado a publicarlo el libro, ¿no? Que ya estaba en Todavía imprenta. no, pero si yo hubiera tenido que cambiar todo, hubiera tardado 3 o 4 años más. Ajá, Entonces preferí cambiarle algunas cosas, suavizar algunas críticas y lo publiqué de esa manera. bien, Años después escribí un libro que se llama Gurdjieff, sus metas y su obra, donde ya tengo otro enfoque de Gurdjieff. Ese claro. libro lo escribí yo solo, sin colaboración de nadie. Bien, después vamos a hablar de los libros sobre Gurdjieff y de Gurdjieff. Te quería Sí. preguntar algo, Baba, ¿qué cosas le debemos a Gurdjieff? ¿Cuál es el legado que hoy podemos atestiguar y que su enseñanza está viva? ¿Qué crees que es lo más significativo? Gurdjieff decía algo que dicen los sufis, el hombre está dormido, el hombre tiene que despertar. Ese fue el núcleo de la enseñanza de Gurdjieff. Toda su enseñanza está direccionada al despertar del hombre. Entonces eso a mí me impactó muchísimo, porque yo había estado leyendo a Ibn el-Arabi, y Ibn el-Arabi dice en una de sus obras que el hombre está dormido, y es más, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dijo que mientras el hombre vive sobre la tierra está dormido, que cuando se muere despierta. Y después le dijo a sus seguidores, despierten antes de morir. Ese era el mensaje que tenía Gurdjieff, despertemos antes de morirnos. Mashallah. Yo siempre pienso que hoy en día el hombre no solamente está dormido, sino que está borracho. O sea, todavía está peor, porque uno lo quiere despertar y se enoja, como el borracho que uno le dice que está borracho, ¿viste? Siempre se Sí, enoja. sí. Si fuera dormido simplemente se despertaría. Ahora todavía es más grave, ¿no? Que tal vez la situación del hombre actual que la... Gurdjieff decía que el hombre está hipnotizado por el mundo. Mirá, Sí, qué actual eso, ¿no? Mashallah, y no había ni tablets, no había ni móviles, ni teléfonos móviles. no había nada. Pero cada vez se ve más. Yo cuando veo, por ejemplo, que viajo en algún medio público, veo que todo el mundo está con sus celulares Ujú, y están hipnotizados con el celular. ujú. Sí, hay algo en la tecnología que nos roba la mirada, el tiempo. Alejandra, Sí. ¿por qué? Hay algo que contaste al principio que quería que ahondemos un poquito más, si te parece bien, es ¿por qué él borró los rastros de su vida? Sé que él quemó sus cartas, él de alguna forma quiso borrar muchos de sus pasos por distintos países. ¿Por qué nos las hizo tan difícil, Gurdjieff, para investigar quién fue él?
Yo creo que era una forma de atraer la atención de Gurdjieff. Por ejemplo, cuando él escribió un libro, que fue el único que se publicó antes que se muriera él, que se llamaba El Heraldo del Bien que Vendrá, ahí él da claras señales de los lugares donde estuvo. Ujú. Es uno de los libros donde Gurdjieff dice dónde estuvo. Y Mirá, él estuvo en Tarika Sufis. Y bien. después trató de que nadie lo leyera. Incluso Ajá, le prohibió a sus alumnos que lo leyeran. Y, como todos sabemos, cuando a alguien se le prohíbe algo, es la mejor forma de que trate de conseguir lo que se le prohíbe. Entonces Gurdjieff de esa manera atrajo la atención sobre su libro. mashallah. O sea, Que ese libro hoy está disponible. yo les recomiendo a todos, si no lo tienen, que lo compren, que se llama El Heraldo del Bien que Vendrá, donde Gurdjieff dice claramente que estuvo en Tarika Sufis. Incluso dice que él fue encomendado por una tarika a venir a Occidente para transmitir la enseñanza. Mashallah. ¿Y cuál sería la dificultad? Esto que decías vos, un tema de un entorno de la iglesia, un poco de Claro, salir claro, él no de... se podía presentar como sufi, porque no se podía presentar como musulmán. Ujú, Hubiera sido rechazado de inmediato. ujú. Es más, él se presentó como un cristiano esotérico. Él alguna vez dijo, mi enseñanza es cristianismo esotérico, para los que ya lo saben. Y el cristianismo esotérico es el sufismo. Mashallah. ¿Por qué? ¿Por qué decís esa afirmación? Es muy osada. ¿Sabes por qué? Porque lo dijo un sheikh, Abdelkader el Gailani, un Ujú. gran sheikh sufi, dijo, los cristianos tienen a Jesús clavado en la cruz. Nosotros tenemos lo que él enseñó. Mashallah. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuál sería el nombre de él? Algunos dicen que se llamaba Abdul Nur. ¿Es así? ¿Ese tenía el nombre islámico Abdul Nur? Así dicen, sí, sí. Ajá. No está confirmado, pero eso es lo que dicen, sí. ¿Y el eneagrama también tiene una raíz dentro de una tarika sufi o el eneagrama él lo toma de otra vertiente? No, no, el enneagrama tiene sus orígenes en el sufismo. Hay un libro de una sheija, Nashbandi, que ya falleció, Leila Bakhtiar, que era una sheija norteamericana, que se llama El Rostro de Dios, y ese era el nombre que tenía el enneagrama en el sufismo, El Rostro de Dios. Hay un libro escrito por ella, que yo tengo, traducido al castellano, donde ella explica todo el enneagrama a través del Islam, a través del Mashallah, sufismo. mashallah. Dentro, como vos sabés, dentro de los Nashbandis, nuestro maestro cuenta la historia de que él recibió una revelación estando con un sheikh de nuestra sílsila, el gran Sheikh Abdallah Faisal Dagestani, que cuando en la Sura Yasin, que es el corazón del Corán, como vos sabés bien, en una ley en particular, cuando la recitó este sheikh, Gurdjieff tuvo la apertura del eneagrama, ¿no? Como que ahí le empezó a bajar un poco todo y hay un diálogo que reproducen nuestros maestros. Puede Esto ser, es así? puede ser, pero no lo tengo comprobado. Yo creo, eh, yo creo que Gurdjieff recibió el eneagrama en una misteriosa localización llamada el Templo Sarmoun. Creo que ahí la recibió. Y el Templo Sarmoun estaba en Afganistán, Uh-huh. en una de los que se llama las Casas del Poder de Afganistán. Hay un libro escrito por un señor que viajó por Afganistán, donde él dice que se puso en contacto con gente que le hablaba de las casas del poder. Y dijo, esas casas encierran las enseñanzas más secretas del Islam, y en una de ellas estuvo Gurdjieff, que creo que era el Templo Salomón. Uh-huh. Él en Encuentro con Hombres Notables, que también es uno de los primeros libros donde cuenta su vida, pero con cierto atmósfera fantástica, también rodea y habla un poco del Templo Sarmún, pero uno ya se pone en duda si realmente existió o no. Yo estoy escribiendo un libro acerca de eso, estoy haciendo algunas investigaciones. Mashallah. Inshallah lo pueda publicar antes de fin de año. Alhamdulillah. Qué bueno, Jay, qué bueno. ¿En qué sentís que nos puede ayudar Gurdjieff? Algo has dicho con el tema del hombre dormido, pero así profundizamos un poco al hombre actual. ¿Por qué nos sirve tanto tus enseñanzas precisamente al día de hoy? Hoy por hoy, la sociedad moderna está totalmente inmersa en el sueño. Si no fuera así, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, la droga,
el negociado de las personas, las guerras, no sucederían. Solamente un hombre hipnotizado o dormido puede hacer esas cosas. Son cada vez más, porque además, de acuerdo a afirmaciones de algunos maestros, estamos cerca del final de los tiempos. O sea, estamos en el Kali Yuga, que es el último de los yugas de un gran Manvantara, el gran año, y se acerca el momento en que esta civilización va a desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer? No lo sabe nadie. ¿Cuándo va a desaparecer? Tampoco lo sabe nadie, pero los signos son muy, muy claros. Estamos cerca del momento en que esta civilización se va a morir. Y eso también lo dijo el profeta. Lo que dijo el profeta, que en los últimos tiempos iba a haber muchos musulmanes, pero iban a ser tan vacíos como la espuma del mar, que dijo que iba a haber grandes edificios, que dijo que la gente de menor valor moral y espiritual se iba a imponer sobre la gente de más altos niveles. Todo eso ya está sucediendo. Fíjate si no el caso de que las personas que son más glorificadas por la sociedad son los deportistas. Y la gente de ciencia, la gente que vale, la gente que aporta algo positivo, son ignoradas por completo. Totalmente. Sí, no sabemos ni los nombres. Claro, hoy Maradona y Messi son universalmente conocidos. Cuando yo estuve en el Hajj, yo me paré en un barcito en pleno desierto y cuando dije que era argentino, lo primero que me preguntó el chico que me atendía es si yo conocía a Maradona. Ah, Y estaba en pleno desierto, mirá, entre Meca y Medina. Mayolo. Sí, se ha comprobado que Maradona era más famoso que el Papa, así que, Sí, sí, alhamdulillah. Algo que decía Gurdjieff, vos hablabas del hipnotismo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando él viaja a Occidente y vio a la gente bailar. No recuerdo si había ido a una discoteca o la gente, que él lo llamaba un hipnotismo colectivo al baile. Para nosotros el sí. baile está arraigado a Latinoamérica, a Occidente, pero él lo veía con otros ojos, ¿no? Aparte, vos sabés que Gurdjieff era un maestro hipnotista, Mayolo. y él habría aprendido hipnosis en una tarika sufi. Y lo dice en el libro El Heraldo del Bien que Vendrá. Él dice que Mirá. estuvo 2 años aprendiendo hipnotismo en una tarika sufi. Ujú. Pero él se había comprometido en un momento a no usarlo ni para ganar dinero, ni para trabajar de eso, ¿no? Exactamente. Él tuvo una epifanía en el desierto de Gobi y ahí hizo un juramento que iba a utilizar sus poderes solamente para beneficiar a la gente y nunca lo voy a utilizar en provecho propio. Alhamdulillah. Algo que mencionamos antes de la charla en la sala de espera es que eh, Gurdjieff era alguien muy gracioso, hacía muchos chistes, de hecho decía groserías, ¿no? Era mal hablado cuando él quería, ¿no? Y que eso con su muerte se había perdido un poco, ¿no? Que los grupos de Cuarto Camino se habían puesto muy serios o muy solemnes o muy formales, y en el libro este de Fritz Peters, que fue un niño cuando lo conoció a él, lo marcaba eso, ¿no? Lo señalaba como con cierta preocupación. ¿Vos cómo lo haces esa lectura? ¿Se han puesto muy Mira, serios los seguidores de Gurdjieff? cuando Gurdjieff viaja a Estados Unidos la primera vez, él se conecta con grupos que había formado Orage, que era un discípulo suyo que tenía permiso para formar grupos en Estados Unidos. Y lo primero que él advirtió en los grupos, que eran todos demasiado solemnes, Ajá. que eran todos gente, como estás diciendo vos, proclive a hacerlo todo dramático. Y él dijo en uno de sus comentarios, son gentes candidatos para un instituto psiquiátrico. Ajá. Esa no es mi enseñanza. Y a partir de ese momento desautorizó a Orage para seguir enseñando en Estados Unidos. Ajá, mirá. ¿Sí? Cuenta, no me acuerdo si era con Orage, cuenta Pita, es una anécdota muy linda, que lo estaba, pero recontra retando Orage en un momento, y él viene a servirle un café, creo que era un niño, ¿no? Pero estaba enfurecido, y le viene a servir café y Gurdjieff se dio vuelta y cambió completamente la cara y la actitud, y le dijo gracias, y siguió como Claro. retándolo. Mashallah, tenía un dominio de las emociones, ¿no? Sí. Realmente era un maestro en ese sentido, ¿no? En ese momento lo tenía arrinconado a Orage contra una ventana Era y Orage, ah, mirá, lo sí, estaba insultando. sí. Entra Fritz Peters con los cafés que le había pedido Gurdjieff, los deja en la mesita y cuando se va de la habitación,
lo mira a Gurdjieff, Gurdjieff lo mira a Fritz Peter, le guiña un ojo y después sigue retándolo a Horacio. Mashallah. Él realmente, Solamente, sí, solamente un hombre que tiene un dominio absoluto sobre sí mismo puede hacer una cosa así. mashallah. Mira, una vez cuando leía a Gurdjieff, un amigo cuando me recomendó, nunca había, hace 20 años te hablo, nunca había escuchado de él, me dijo, no empieces leyéndolo a él, sus obras, empezá con la vida de él. Y me pasó el libro de Fritz Peters y me pasó ahora que te quiero mostrar algunos libros para que opines a la gente así, A sabe. ver, ¿qué libros son? No, bueno, el que me recomendó es este, que acá lo tengo en inglés, que es Anatomía, un mito, que Es para buen mí libro. es la mejor biografía que leí de cualquier tipo de personaje. Parece un libro muy sólido. No sé qué opinas vos Sí, de sí, este sí, libro. sí, es muy buen libro, es un libro muy objetivo, sí, James Moore es el presidente, ¿no?, de la Sociedad Gurdjieff en Inglaterra, ¿no es así? creo que Tiene un sí. cargo. Alhamdulillah. Te voy a pasar, vamos a hacer un repaso de libros y vos me opinás. Entre paréntesis, si ustedes tienen preguntas, algunos ya lo han hecho, los pueden poner en el chat y finalizar la charla, las leemos y el Sheikh responde, inshallah. Otro que te quería mostrar es este, Los Maestros de Gurdjieff, que es un libro de Rafael Lefort, Bueno, un libro pequeño. ¿Qué opinas de este libro? Digamos? Ha sido muy escuchame una discutido. cosa, Abdulwakil, en esta reunión, ¿están permitidas las malas palabras? Te ponemos un sensor, te ponemos un pitido cuando la decís. Bueno, ese libro es una mierda. Ajá. ¿Por qué? Decir, porque es un invento total, eso es todo mentira, lo que dice ahí es todo mentira. Y Mira. Rafael Lefort no era Rafael Lefort, era Omar Ali Shah, Aga. Ajá. Ese libro no sirve para nada. ¿Y cuál era el objetivo de este libro, Jake? Desacreditar a Gurdjieff para llevar agua a su molino, porque ellos después de la muerte de Gurdjieff, Omar Ali Shah y Idris Shah aparecen en Inglaterra y comienzan a reclutar a todos los que habían sido alumnos del Cuarto Camino. Ándela. Es más, los primeros grupos que tuvo Idris Shah en Inglaterra eran ex alumnos de Gurdjieff, que habían Ajá. seguido con Bennett. Y él con este libro, de alguna forma, son biografías inventadas de Son sufis que... biografías Ajá. absolutamente inventadas. Ajá. Y el nombre de él también es inventado, o sea, no existe este Rafael Lefort. Es muy No, curioso porque lo siguen editando el libro, ¿no? Y como te contaba, dice en las solapas uno lo compra, porque generalmente la gente desprevenida, o sea, en el Gurdjieff puede caer en este engaño, y lee acá y dice, este libro es una minuciosa investigación sobre las fuentes y maestros de Gurdjieff, ¿no? Y alguien tiene que avisar esto, ¿no? Porque es una novela más que un libro periodístico o histórico. ¿Qué opinas de este? El cuarto camino de Uspensky. ¿Es Uspensky cómo lo definirías a Uspensky, Jake? como un mal alumno. Ajá, ¿por qué? Porque él, en ese libro, en el prólogo creo, en alguna parte del libro, dice que él se encontró con el cuarto camino y nunca es capaz de mencionar a su maestro. Ajá, Él se separó de Gurdjieff después de 7 8 años de haber estado con él y se puso a enseñar por su cuenta. Y Gurdjieff en su momento lo desautorizó. ajá. Sí, Aparte, Uspensky tomó una parte de las enseñanzas de Gurdjieff, no tomó todo. Y ajá. no tomó todo porque no lo sabía todo. Ujú, Porque él se fue sin haber completado toda la enseñanza. ujú. Y si no fue Uspensky, ¿quién fue el mejor discípulo de él? ¿Quién fue el que mejor lo entendió o el más profundo de su círculo? ¿Quién crees que fue el que mejor lo Según, interpretó? según Gurdjieff, Horace. Ajá. Después de la muerte de Gurdjieff queda la señora de Salman, que había sido su secretaria, Ujú, que fue la que creó, la que fundó, la que creó la Fundación Gurdjieff, que es la que está ahora en este momento vigente. ajá. Pero yo, después de haber recorrido varios grupos, no encontré a nadie que realmente transmitiera las enseñanzas de Gurdjieff en una forma correcta. Ajá. Pero es una experiencia personal. Si alguno de los que están acá presentes encontró a alguien, bienvenido sea. ¿Y por qué crees que sucede eso? ¿Porque fue muy personalista? Digamos, sin Gurdjieff es muy difícil de enseñar el cuarto camino, sin su presencia, sin su carisma. Ese es el tema, ese es el tema. Aparte, Gurdjieff no dejó ningún sucesor. Él Ajá. murió sin dejar sucesor.
De hecho dijo, ¿no? Las últimas palabras, ¿cuáles fueron? ¿No? Les dejé un lío, ¿cómo es lo que él dijo antes de Los morir? dejo en un lindo lío. Así dijo. Mashallah. Una cosa que siempre me sorprendió es que él cuando escribió Belcebú, que relato de Belcebú a su nieto, que es el libro más ambicioso de él, ¿no? Que él recomendaba leerlo 5 veces, 4 veces, ¿cuántas veces recomendaba? ¿3 veces? Él decía así, mi libro lo tienen que leer así. La primera vez, léanlo como ustedes están acostumbrados a leer Mm. los libros, las revistas, los diarios. La segunda vez, léanlo como si se lo estuvieran leyendo a alguien para que lo comprenda. Y la tercera vez, sumérjanse para comprender lo que yo he tratado de transmitir a través de mis libros. Mashallah. ¿Es el libro más difícil de él? Es el más difícil. ¿Es el más profundo de él? O sea, ¿es ahí donde Más volcó todo? profundo, sí, pero te digo algo. En ese libro, en algunos capítulos, él dice claramente que es musulmán. Ajá, mirá. Después, cuando empecemos el curso, yo voy a explicar en qué capítulos y cómo es que se desentraña eso. Mashallah. Ahora, hay un libro de él, de la tercera serie, La vida no es real, sino cuando yo soy, que también Ajá. es un libro muy profundo y está escrito de una forma mucho más clara que Relatos de Belcebú. Ajá. Y dice, tiene el mismo mensaje, tiene mensajes similares. Tiene un mensaje. Mirá qué complejo sea Belcebú, mira que está esta edición, que es como un índice, y una guía índice a Belcebú. Ajá. Está todas las palabras, todos los conceptos que él mencionaba, está en inglés, ¿no? Pero alguien lo editó así como para que fuera una forma de estudiar ese libro ¿Quién tan es el complejo. editor? ¿Quién lo edita? Mira, no tiene nombre, los editaron en Canadá, pero no Ah, tiene nombre, pues es simplemente una selección de los fragmentos eh, ¿cómo decir? Con el vocabulario ordenado alfabéticamente. yo tengo un vocabulario completo con el significado de todas las palabras raras que utiliza Gurdjieff, lo tengo yo en mi poder. Mayala, tal vez es el mismo. ¿Qué opinas de este? Mirá, este que son varios tomos, que se llama Comentarios Psicológicos, es un título horrible, Comentarios Psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky del doctor Maurice Nicole. Bueno, en el título está dicho todo, son comentarios psicológicos. Ujú. Y lo que menos tenía de psicológico era el cuarto camino. Ajá, Si yo tengo, son creo que 5 tomos. ajá. Y Maurice toma, Nicole, sí. Maurice Nicole era un psiquiatra o psicólogo que abandonó su consultorio de Inglaterra y se fue al priorato a vivir con Gurdjieff. Ajá, mirá, no sabía esa historia. Y después de la muerte de Gurdjieff formó sus grupos. Mirá. Pero tiene un enfoque psicológico. Aparte, este hombre, Nicole, tiene 2 o 3 libros más relacionados con la enseñanza de Gurdjieff, donde él a todos los libros les da un matiz psicológico. Ajá. Y esa es otra de las, por decir así, de las deficiencias, ¿no? De los desvíos, ¿no? El cuarto camino se puso muy psicológico, ¿no? Lo tomó mucho la terapia, la psicología. ¿Nos puedes contar un poco esto? ¿Esta no era la idea de él? No era la idea de la parte del cuarto camino, no es psicológico. ¿Vos podrías decir que el sufismo es psicológico? No. Y bueno, el cuarto camino, que es una versión del sufismo, Ujú, de ninguna manera es psicológico, ujú. de ninguna manera. Va más allá de la psique, porque la psicología lo único que hace es tratar de desentrañar la parte psíquica del hombre. El cuarto camino y el sufismo van hacia la parte espiritual, que está Claro. más allá de la psique humana. Mira. La verdad que uno cuando ve los libros que se han salido sobre el enagrama, que es el gran hallazgo de él, ¿no? Es como este símbolo de la estrella. Lo que se ha hecho a nivel, no sé, el enagrama para empresarios, el enagrama se ha hecho cualquier cosa, lo han explotado de un modo que si Gurdjieff viviera, realmente les haría juicio a todos, ¿no? Para que no usen el nombre enagrama para cualquier pavada. ¿Sabes quién lo difundió el enneagrama? Los jesuitas. Mirá. ¿Sí? Los jesuitas fueron los primeros en divulgar el enneagrama. Ajá, ¿y por qué? Y lo enseñaron también. Y Ajá. porque los jesuitas, vos sabés que es una orden muy especial. Ujú. Es una orden muy especial los jesuitas. O sea, el Papa Francisco tal vez sabe de enagrama, ¿no? Ujú. Lo podemos conectar, lo puedo llamar ahora, le mando un Lo WhatsApp y podemos lo. conectar, sí, que la próxima reunión en Zoom que esté él. Mayala, no sabía. Bueno, este libro, otro, ahora sí de Gurdjieff, tengo bastante derrotito. Perspectiva desde el mundo real. Muy buen libro, Ajá, muy buen libro. Relata muchas de las reuniones que tuve y de las cosas que dijo Gurdjieff en distintos momentos. ajá.
Es muy buen libro. Yo acá no lo tengo, ¿no? Pero hay otro en Ouspensky que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida, que ese es como un libro clave, Bueno, ¿no? ese libro, Fragmentos de una enseñanza desconocida, es el libro que mejor explica lo que es el cuarto camino. Es una obra muy buena. Cuando Gurdjieff la lee, después que Ouspensky había muerto, ya le entregan el libro, dice, yo antes odiaba a Ouspensky, ahora lo amo, porque acá está puesto todo lo que yo dije. Está de hecho clase por clase, ¿no? Son anotaciones, casi Es apuntes muy de buen clase del libro. maestro. Yo lo recomiendo, es muy buen libro, muy buen libro. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sería? Esto lo vas a explicar mejor en el taller, ¿no? Pero si tuvieras que recomendar a alguien que inicie una lectura de Gurdjieff, que sabe un poquito, lo tocó de oído, vio un video o vio esta Fragmentos charla, de una ¿por dónde debería enseñanza, empezar? por fragmentos de una enseñanza desconocida. Por ahí debe empezar. ¿Y después? Después de eso, psicología de la posible evolución del hombre. Ajá. Y después de eso, encontrar un grupo. Ándale. Acá tengo el libro tuyo, el primero, que hablábamos al principio, ¿no? Claro. Ese es el libro que yo hice en colaboración con el señor Abelardo Faletti, que ahora está fallecido. Ujú. Y ese es donde yo criticaba a Gurdjieff y Vivek Tosun Effendi dijo, mire, no lo critique porque usted está en el sufismo gracias a Gurdjieff. Claro, claro. Y yo te digo otra cosa, cuando se filmó la película Encuentras con hombres notables, esa película fue, muchas de las escenas fueron aconsejadas por Mosaffer Efendi, que en ese momento era el sheikh que estaba, y fueron filmadas en Estambul, en los cerradores de Estambul. Ajá, mira. Es más, en los últimos minutos de la película, donde aparecen las danzas de Gurdjieff, esas danzas están filmadas dentro de la tarika. Él tenía vínculos con los Yerraji, con los Mevleví. Esto es tema de taller, ¿no? Pero qué poquito nos podés degustar o anticipar sin spoilear. La primera vinculación que tuvo Gurdjieff fue con una tarika muy poco conocida, que Ujú. se llama la tarika Yesevi. Ajá. De esa tarika él sacó mucho material para sus danzas. Y después estuvo conectada con la tarika Nashbandi, que era una de las tarikas más extendidas en Asia Central en la época que él viajaba por esta zona. Ujú. Ándale. Los cadiríes también, ¿eh? Los cadiríes también. Sí, Y sí, sí. vos fíjate que él, en muchas de sus danzas, hacía vestir a sus alumnos como los Mevlevis, Claro. ¿eh? Y cuando él llega a Estambul, él visita unas cuantas tarikas sufis, junto con Ouspensky. Ujú. Y es recibido con mucho respeto en cada una de las tarikas donde estuvo. No se sabe si pertenecía o no pertenecía, bueno, si había tomado Bayat o no, es decir, si seguía un sheikh o no. Ujú. No se sabe, pero una vez dijo, yo tengo un maestro. Él dijo así, todo el mundo necesita un maestro, nadie puede hacer el camino solo. Yo también tengo un maestro. Ándale. Te leo algunas preguntas, Baba, si te parece bien. Lo que quieran, acá Algunos estoy. comentarios. Pablo Testa dice, el hombre está dormido. Hay una runa que dice, el hombre sabe poco. Y dice, el cristianismo esotérico medieval está muy influenciado por Averroes. Se nota en Tomás de Aquino y en varios otros heréticos, dice. Un aporte. Estoy de acuerdo. Bien. Acá Karima también habla de la película de Peter Brook que mencionaste recién, de Encuentros con Hombres Notables. Dice Pablo, me resulta llamativo que el libro se llame Belcebú, y me gusta mucho ese uso del humor en Gurdjieff. Bueno, una de las formas de el humor de Gurdjieff es haberle puesto a su libro Relatos de Belcebú, porque no hay nada más controvertido que la figura de Belcebú dentro de los cristianos. Claro. ¿Eh? ¿Y por qué él usó eso? ¿Para provocar? Él era un provocador también, ¿no? Era un provocador, Ah, exactamente. ah. Es muy simpático como él hipnotiza, sin usar ninguna técnica, a los norteamericanos, ¿no? En esa cena, ¿no? Donde produce toda una cosa muy sexual, ¿no? Él realmente era como un mago, ¿no? Algunos
lo relacionaban, vinculaban, eran tiempos de Rasputín, donde era un mago malo, ¿no? Que era contemporáneo de él y casi coetáneo de él. Estaba todo eso dando vueltas, ¿no? Él tenía esa habilidad, como decías vos, ¿no? De poder transformar un ambiente en lo que él quería. Vos sabés que él se casó con una señora que formaba parte del entorno de la zarina, Ajá, y a él lo llamaron para ver si podía hacer algo para que Rasputín no tuviera tanta influencia sobre el zar, y él se negó. ajá, Dijo, ese no es el papel con el cual yo vine a Occidente. mira. Yo tengo otras metas. O sea, con Rasputín nunca se No, cruzaron. no. Ujú. Acá pregunta Albert Martínez, ¿cómo se puede encontrar un grupo? Buscando, buscando. Mirá, ahora es todo tan fácil, ¿no? En tu época encontrar un grupo era decir, una aventura, ¿no? Era Encontrar una difícil. enseñanza verdadera. Por eso estos libros, como decíamos, el Rafael Ahora, Lesor. yo le recomiendo a esta persona que hizo la pregunta que no busque una escuela de cuarto camino, ni un maestro de cuarto camino. Busque un grupo, porque no hay escuelas de cuarto camino legítimas, aunque algunas se presentan como tal. Y no hay verdaderos maestros de cuarto camino, simplemente hay instructores de cuarto camino y hay grupos de cuarto camino, algunos que son legítimos y otros no tanto. Ujú. Legítimos te refería a que tienen como la autorización de alguien de la... Y Ajá, que tiene, fundamentalmente, hay grupos que tienen los ejercicios que daba Gurdjieff. Él dio muchos ejercicios y hay algunos grupos que lo tienen los ejercicios. Son grupos de estudio y preparación, me pregunta. Sí, son grupos de estudio y preparación. ujú. Acá te pregunta Fajrudín, ¿puede ser que en Asia Central hayan llegado a Gurdjieff enseñanzas de otras tradiciones antiguas previas al Islam y al cristianismo? Estoy seguro que sí. Ajá, Pero, en estos tiempos, las únicas enseñanzas que se adecuan a los tiempos modernos son las enseñanzas sufís o de un cristianismo esotérico que no se sabe cómo se manifiesta. claro. Porque todos hablan del cristianismo esotérico, pero nadie sabe cómo se manifiesta, en qué grupo está, si está dentro de las iglesias o fuera de las iglesias. Los Claro. grupos más explícitos son los sufis, dentro de esa vía, ¿no? También están los budistas, hay otras tradiciones legítimas también. Nosotros estamos hablando del sufismo porque yo soy musulmán, vos sos musulmán y la madrasa es musulmana. Mm. Te preguntan acá a Al, que no sé cómo se llama, ¿qué opinión tiene del libro El Eneagrama Sufi de Abdulkarim Baudino y qué opinión tiene de Oscar Ichazo y Claudio Naranjo y el trabajo que ellos hacen? Bueno, tengo muy buena opinión del libro de Baudino, conozco a Baudino personalmente, es un estudioso, es un hombre muy honesto, transmite lo que fue transmitido, no inventa nada, es muy buen libro ese libro que él menciona. Con respecto a Oscar Ichazo, yo estuve con los grupos de Oscar Ichazo y hay gente muy buena y muy bien intencionada dentro de los grupos de Oscar Ichazo. Y te mencionaba también a Naranjo, me imagino que el A enfoque que Naranjo tiene. lo conozco personalmente. Ajá, Yo estuve con él cuando vino acá a Buenos Aires e incluso le di material de mi tarica. mira. Y ¿Y qué él te pareció? prometió hacerme una visita, pero murió. ¿Qué te pareció él? Muy buena persona, muy bien Ah, intencionada. Sabía lo que hacía. vaya. Para la gente que no lo conoce al Baba, digamos, él tiene una particularidad que si él siente que hay una verdad escondida, ha viajado por el mundo en pos de buscarla o encontrarse con un sheikh, va y viene, Mayara, la verdad que la entrega que has tenido toda tu vida en pos de la Mira, yo búsqueda de la verdad. estuve en Turquía media docena de veces y recorrí Turquía de norte a sur y de este a oeste. Estuve en Capadocia, en Éfeso, en Konya, en Estambul, en Ankara, buscando y encontré algunas cosas. Mayara. Las cosas que encontré me permitieron profundizar en el sufismo, porque Turquía es netamente sufi las enseñanzas esotéricas, y eso es lo que estoy tratando de transmitir ahora a través de estos cursos que vamos a hacer.
Alhamdulillah. Hay una pregunta más que te hace Baba Ibrahim. Dice, alguna vez creo haber leído que Gurdjieff se refería al cuarto camino como el camino del hombre ladino. ¿Qué Sí, señor. connotación cree que tenía este término para él? Bueno, si ustedes me permiten, para ser exacto, voy a traer el libro que escribí y voy a leer lo que yo defino como hombre ladino. ¿Me permiten un Dale, dale, segundo? claro que sí. Bueno, Si fuera un programa iríamos a una publicidad, pero como no tenemos publicidad, te vamos a esperar. Si tienen preguntas, las siguen sumando. Inshallah lleguemos a contestar todas. Si queda alguna colgada, después pueden enviarla a mi WhatsApp, que creo que la mayoría lo tiene, o al mail de la madraza, figura en la plataforma, y se la transmitimos al Baba también. Mariam, los cursos que habla el Sheikh es el curso que va a dar, si Dios quiere, en abril, en la madraza, que tiene que ver con Gurdjieff, se llama Gurdjieff y la conexión Sufi. Nos podés escribir a mi WhatsApp, que ahora si quieren se los pongo por acá, por el chat, y te paso más información. bueno, yo el capítulo donde me refiero al hombre ladino se llama El camino del hombre astuto. Ajá. ¿Qué libro es, Baba? ¿De qué libro te está El libro refiriendo? es Gurdjieff, su camino, su obra y su meta. Ajá, bien, bien, lo tengo ese mayor. Bueno, según su significado más amplio, astucia es la habilidad para conseguir un objetivo empleando argucias o engaños. El hombre astuto es aquel que alcanza lo que busca por medio de hábiles artimañas. De modo que lo primero que asociamos cuando escuchamos esta peligrosa palabrita es algo relacionado con una inmoralidad. Luego, ¿qué sentido podría tener seguir el camino del hombre astuto, tal como Gurdjieff lo propuso en algún momento? La respuesta, a primera vista, parece muy simple. Gurdjieff era un inmoral. Él mismo afirmó que la moralidad es como un camaleón, cambia de color según la época y las circunstancias. No obstante, aquí no se agota el tema. Más adelante volveremos a explicarlo. En tanto, nos referiremos a algunos hechos donde Gurdjieff aparece como un hombre ladino, otro término tan sospechoso como el anterior, que adopta distintos roles tan bizarros que confundieron a los testigos en cada ocasión, con una finalidad que solamente Gurdjieff conocía. Creemos que lo esencial que se esconde detrás de sus astucias y exóticas actuaciones se halla en esta afirmación que alguna vez le confió a sus seguidores. Y fíjense que acá está el meollo de lo que significa seguir el camino del hombre ladino. Si estoy actuando, dice Gurdjieff, para conseguir algo, tengo que actuar en cada circunstancia. Y solamente puedo actuar en cada circunstancia, como la circunstancia lo exige, si estoy presente. Un hombre que tiene un yo único y permanente y que sabe lo que quiere, puede actuar de esa manera. Para ser un actor verdadero, un hombre debe ser un hombre verdadero. Es muy lindo, ¿no? Como un demiurgo, ¿no? Que cambia de papel. De hecho, tenían nombre sus roles. ¿Sí? Era un actor, Gurdjieff era eminentemente un actor y actuaba de acuerdo a las circunstancias cuando cada circunstancia lo requería. Hay una escena, Baba, que a mí me gusta mucho de su vida, que es que cuando los nazis toman París, él estaba viviendo en París, y lo cuenta muy bien en el libro Moore, en el Anatomía de un mito, y se están yendo todos los parisinos de París, obviamente, porque vienen las bombas y todo. Gurdjieff da media vuelta y se vuelve para París bombardeada por los nazis, tomada por los nazis. Es decir, en lugar de escapar, él da media vuelta y regresa, y toda su vida en París, con la ciudad tomada por los nazis, es una enseñanza permanente de esto que decís vos, ¿no? Estaba bien con los nazis, estaba bien con los parisinos, ayudaba a los oprimidos, ¿no? Alimentaba a un montón de gente en su casa, siempre podía estar sin peligro, ¿no? Incluso él estuvo preso, creo, una semana, Uh-huh. por comerciar con moneda negra. Ajá. Pero Pero sí, después Gurdjieff se escapaba de todo. más allá se la arreglaba. Tenía, en tiempo de desabastecimiento, él tenía su departamento, lo tenía lleno de comida, podía alimentar un montón de gente. Más allá, un verdadero sheikh, ¿no? Acá pregunta Cristian Sirigliano, ¿existe conexión del cuarto camino con la gnosis cristiana de Boris Murayev?
Muraviev, perdón. No sé si lo estoy Boris, pronunciando bien, no lo conozco. Boris Murayev escribió un libro en 3 tomos que se llama Gnosis. El primer tomo dedicado a la parte exotérica, el segundo a la mesotérica y el tercero a la esotérica, donde él, por todos los medios posibles, trata de vincular al cuarto camino con el cristianismo. Y honestamente no lo consigue. Ajá. Es incluso más, los grupos que él formó, algunos grupos que él formó, desaparecieron cuando él falleció. Murayev estuvo muy cerca de Gurdjieff. Yo diría que estuvo bastante cerca de Gurdjieff. Nunca fue un alumno de él, pero él fue tomando nota de todo lo que Gurdjieff decía. De la forma en que Murayev trata de conectar el cuarto camino con las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa, es muy forzada. Yo leí Claro. las 3 tomos, incluso estuve investigando algunos grupos y evidentemente es todo muy forzado. Es más, ya no existen más los grupos de Murayev. Es como que todos se quisieron atribuirlo, ¿no? Desde Ibri Sí, Shah, ¿no? de alguna No sé. manera sí. Y Gurdjieff lo dijo, ¿eh? La gente recoge las migajas que caen de mi mesa. No, me llora. Con esas migajas trata de hacer cosas importantes. Acá te pregunta Salman algo un poco más complejo, pero solamente te pide recomendar un libro. Dice: Salam, estimado Sheikh, he leído sobre los hidrógenos y las escalas, en justamente fragmentos de una enseñanza desconocida, pero aún no me resulta claro. O sea, no te va a pedir que lo expliques de acá, porque nos llevaría toda la tarde. Dice: ¿de qué otra fuente podría informarme al respecto sobre ese tema? No conozco ninguna otra fuente que hable sobre los hidrógenos, no la conozco. Si hay, yo no la conozco. Ah, No estoy diciendo que no lo haya, ujú. simplemente estoy diciendo que no lo conozco. Yo la única fuente que conozco sobre los hidrógenos y el rayo de creación es lo que transmitió Gurdjieff. Ajá. Ahí en fragmento de una enseñanza desconocida. No hay otro libro, no hay otro No, seguidor de él que lo haya. podríamos decir Ujú. que Guénon, en un librito que se llama Los estados múltiples del ser, hace una alusión al rayo de creación. No le llama al rayo de creación, Ujú. pero de alguna manera se acerca a lo que Gurdjieff llamaba rayo de creación. Pero respecto a la tabla de hidrógenos, no conozco ninguna obra ni nadie que lo haya profundizado. Pero Bien, vuelvo a repetir, el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que no exista. claro. ¿Hasta dónde Gurdjieff era, y esta pregunta mía, hasta dónde Gurdjieff era complejo y hasta dónde él lo complejizaba, como decíamos al principio, para crear este esfuerzo de la gente a ser más activa a la hora de leerlo, ¿no? A estar más despierta a la hora de interpretarlo? ¿Hasta dónde uno y hasta dónde el otro? Una de las características de las enseñanzas de Gurdjieff era que él nunca daba una idea completa, siempre enunciaba el principio y esperaba que sus alumnos rellenaran lo que faltaba. Ajá. Cosa que me parece que Gurdjieff se desilusionó bastante. Ajá. Por qué decís eso? Y porque no encontró a nadie para dejarlo como sucesor. Si él hubiera encontrado a alguien para dejarlo como sucesor, lo hubiera hecho. Ajá. Es más, él dice cuando escribe Relatos de Bersubá, su nieto, que él se había dado cuenta que mientras estaba en posesión de todas sus facultades antes del accidente que tuvo, él no había podido encontrar a alguien que comprendiera a fondo sus enseñanzas. Entonces, ahora, después del accidente, dice, entonces me he dedicado a escribir para dejar para mi posteridad a alguien que pueda comprenderlas a fondo. Ajá. Ese accidente que mencionás vos, que decían que manejaba muy mal, ¿no? Prácticamente se pegó un palo él solo, ¿no? Se desvió del camino, ¿no? Y chocó, una cosa así. Sí, pero vos fíjate que ese accidente tiene muchos secretos, ¿eh? Ajá. Porque él de alguna manera sabía que se iba a accidentar. Tanto es así que él generalmente iba con su secretaria a París y después volvía con su secretaria. Y Ujú. esa vez él dijo, usted no vuelva conmigo, usted vuelva en tren, que yo me voy en el auto. Mirá. E hizo revisar, antes de salir de París, el tren delantero del coche. Ujú. Y fue el tren delantero que se rompió. Mirá. Y él lo atribuye, de alguna manera, a un sabotaje. Ajá. Y Claro, lo dice en El Heraldo del Bien que Vendrá.
Ajá. ¿Tiene hipótesis él? ¿Lo anuncia? ¿Él revela alguna línea Sí, investigativa? lo dice en una forma sesgada, pero lo dice. Ajá. O sea, tenía muchos enemigos Gurdjieff. Tenía muchos enemigos. Especialmente tenía enemigos a los masones. Ajá. La masonería estaba en contra de Gurdjieff. ¿Por qué? Incluso, y posiblemente porque ellos no tenían acceso a las verdades que tenía Gurdjieff. La masonería en estos últimos años se ha convertido en algo muy teórico, Ajá. muy teórico. Yo creo que la masonería perdió su carácter iniciático profundo hace por lo menos 2 o 3 siglos. Ujú. O sea, casi envidia espiritual le tenían. Podría ser. Hay algo que sucede, hablando de este accidente que charlamos recién, Baba, que él prácticamente después del accidente casi hay una cosa, una instancia mágica, ¿no? Que él casi regenera su cuerpo, por decir así, ¿no? Y también Fritz Peter cuenta también una experiencia donde Fritz Peter venía a la guerra muy abatido y él tiene una situación donde le emana cierta energía, ¿no? Sí, mira, donde él regenera su cuerpo y lo dice en forma explícita, no fue ahí. Ujú. Sino cuando él tenía 82, 83 años, fue atropellado por un camionero borracho cuando él iba en el auto. Ah, mira, pensé que había sido ese accidente. Y lo tuvieron que sacar del auto los bomberos. Ujú. Cuando llegó a la casa, al departamento, Bennett estaba en la puerta y dice, yo vi llegar a un muerto. Ajá. Le salía sangre de los ojos, de los oídos, de la boca. Dice, pero se sentó a la mesa, no quiso que le pusieran ningún calmante, no permitió que le hicieran ninguna radiografía, comió como siempre y después se fue a la cama y dijo, ahora tengo que regenerar todos mis órganos. Y a la semana siguiente ya estaba como si no hubiera pasado nada. Mashallah. ¿Todos esos secretos él se los ha llevado a la tumba o crees que los cifró también en los libros? Yo creo que se lo llevó a la tumba. Este es el tema, ¿no? A veces que pasa con Gurdjieff, pasa con Osho, pasa con Saibaba, los maestros que tienen una personalidad muy fuerte, ¿no? Y cuando desaparecen también desaparece su legado, ¿no? Se tiene mucho más Bueno, peligros de desvío, ¿no? Saibaba es una historia aparte. Sin comparar, sin ánimo de comparar, digo, caminos personales No, de lo sé, maestro, lo ¿no? sé. Como No, no, pero Krishnamurti podemos mencionar también. aparte sí, Osho, bueno, Osho, pero Saibaba tiene una historia aparte. Krishnamurti, por ejemplo. Gente que ha... Bueno, bueno, Krishnamurti fue un hombre muy especial, muy especial. Acá te preguntan, Bueno, Baba, ¿cree que la masonería tiene su origen en el sufismo o en el islam? no, no creo, no creo. La masonería tiene relación con los constructores de las catedrales. Ajá, Masón quiere decir en francés albañil. mirá. Entonces la masonería tiene su origen en la arquitectura medieval. Los que construyeron las catedrales eran masones. Hay un libro de Fulcanelli, que creo que se llama Misterio de las Catedrales, donde Fulcanelli habla justamente de los secretos que se esconden en las catedrales, que son, dice, libros de piedra, donde están escondidas todos los signos de la masonería. Y Fulcanelli, evidentemente, era un hombre muy especial. Gurdjieff decía eso mismo con los símbolos, ¿no? Decía, si hay dos personas y ven un símbolo, uno puede comprobar la sabiduría y el conocimiento que tiene cada uno a partir de la interpretación de ese símbolo. El símbolo a que él se refería era el eneagrama. Él decía que aquel que comprendía el eneagrama más que otro se convertía en maestro del que menos sabía. Ajá, mashallah. Una última cosa, Baba, ¿querés? A ver, siguen haciendo preguntas. Te hago las últimas preguntas y así cerramos y te hago un comentario más. Te dicen, el problema con los discípulos referentes es que quieren ser más papistas que el Papa. No soportan la ausencia ni logran generar continuidad. Obvio que no siempre. Estoy de acuerdo. ¿Hay algo más, Baba, que puedas anunciar? Vamos a hacer autobombo ahora del taller, digamos. ¿Hay algo que puedas anunciar de qué va a consistir este taller al margen de todas las cosas que hemos charlado? ¿Con qué se van a encontrar en tu taller de Gurdjieff y la Ya, conexión Sufi? acá yo tengo el programa.
algunos puntos del programa. Por ejemplo, vamos a definir qué es el sufismo y qué es el cuarto camino, dónde surge cada una de esas enseñanzas, las taricas más conocidas, las taricas presentes acá en la Argentina, las taricas que estaban presentes en Asia Central en la época de Gurdjieff. Después vamos a dar ejercicios para hacer, llamados sitting. El trabajo interior en una tarica, el trabajo interior en un grupo de cuarto camino. Bueno, después vamos a hablar de los yesevis. Que es Era esta tarica que vos decías que él tomó, que está prácticamente desaparecida. El fundador, y que este hombre, este maestro yesevi, estaba vinculado con los Bektashis. Ajá. Y a los Bektashis yo los conozco muy bien, porque cuando yo, una de las últimas veces que estuve en Turquía, en Ankara, estuve en una vinculación muy estrecha con un Sheikh Bektashi, el Hami Baba, que ahora está fallecido, que Allah lo tenga en el mejor de los lugares. Amén. Y me transmitió bastantes enseñanzas de los Bektashis. Y evidentemente tienen una relación con los yesevis. Me has contado unas anécdotas muy, muy curiosas, ¿no? De los Bektashi, ¿no? De quién puede entrar y quién no a la orden, ¿no? Eran bastante especiales, ¿no? Dentro de todos los sufis, claro, que son bastante especiales ya de por sí. Los Bektashi son una orden bastante esotérica y es muy estricta con respecto a la toma de discípulos. Por ejemplo, no pueden entrar en una tarika Bektashi las personas que tengan defectos físicos de nacimiento. Ajá. Ahora, si tienen algún defecto físico por algún accidente, sí. Ajá. Pero si es de nacimiento, no. No pueden entrar a los Bektashis la gente que tenga tatuajes. Ajá. O que tenga de estos, ¿cómo se llaman? Estos que se ponen en la nariz, en las orejas. Piercing. Los piercing, no pueden entrar en los Bektashis. ¿Y cuál es la explicación? ¿Tiene alguna explicación eso? ¿Te la han transmitido? Sí. Según ellos, las personas que tienen defectos físicos de nacimiento es porque su espíritu ya está desviado antes de nacer. Y eso se explicita a través del defecto. ¿Mm? ¿Los narigones estamos a salvo del defecto físico? ¿Yo podría entrar o...? Por ejemplo, así de frente sí, pero de perfil no entraría. Tal vez. Un ciego de nacimiento es que no puede ver la verdad. Ajá, Mayala, qué lindo. ¿Mm? Mayala. Bueno, creo que estamos, Baba, mirá. Hemos sacado bastante barata con el tiempo. Acá estoy... estaba contando, terminá con el programa, que estaba lindo lo que estaba leyendo, el contenido del taller, bueno. Así terminamos de denunciar eso. Bueno, después vemos las prácticas de los yesevis y su influencia en el cuarto camino. Después vamos a ver cómo evidencia Gurdjieff su conexión con el sufismo a través de sus libros, a través de relatos de Belcebú y del Aldor Bien que vendrá. Después vamos a hacer un poco de historia cuando llega Gurdjieff a Constantinopla y visita distintas tarikas acompañado por Ouspensky. Y después vamos a ver lo que vos dijiste antes. Gurdjieff tiene una entrevista secreta con un Sheikh Naqshbandi. Eso da origen, aparentemente, al eneagrama. Después vamos a ver los brindis. Bueno, con respecto a los brindis, esos brindis son Bektashis. Yo estuve en una cena Bektashi y el Sheikh hizo brindis. Los hizo en turco, yo no entendía un pito lo que decía, pero eran brindis. Hizo varios brindis. ¿Con alcohol, con vino y con alcohol? Con alcohol. Sí. Los Bektashis toman alcohol. No comen carne de cerdo, pero alcohol toman. Bueno, después vamos a ver cómo Gurdjieff comienza su trabajo, la formación de 3 grupos, el exotérico, mesotérico y esotérico, las prácticas, por ejemplo, lo que él llama trabajo consciente y sacrificio voluntario, es lo que en el sufismo se llama el Jihad al-Akbar, o sea, la guerra grande o la guerra santa contra los defectos del carácter. Después vamos a ver la máquina de 3 pisos en la que se constituye el ser humano, y su ubicación en el organismo humano, el sistema límbico, la corteza prefrontal y el cerebro reptiliano. La meta final del cuarto camino, formación de los cuerpos sutiles, el cuerpo Kesdian, del cual hablaba Gurdjieff, y lo que se llama en el sufismo los cuerpos sutiles, los lataif, los famosos lataif.
Bueno, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, he dado un panorama general de lo que vamos a enseñar en las clases. Alejandro, y estos sitting que mencionás, Jay, de qué se trata? ¿Son prácticas que hacía Gurdjieff? ¿Son prácticas sufis? Son prácticas que hacía Gurdjieff y alguna vez vamos a hacer algo que hacemos nosotros los sufis. Al final de cada clase, al final de Al cada final teoría de de cada exposición, clase va hay a uno haber de esos. 20 minutos más o menos de práctica. Alhamdulillah, buenísimo. Gracias, Jay, por todo de corazón. Un honor tenerte realmente en la madraza. Para nosotros tener a alguien de tu trayectoria y tu experiencia y todo lo que has investigado, lo que has vivido, mashallah. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos ustedes. Espero en el futuro. Salam Alhamdulillah. alaikum a todos. Aleikum salam, baba. Aleikum salam. Gracias a todos por estar y nos vemos próximamente. Cualquier pregunta me la mandan al WhatsApp. Que tengan buen domingo. Gracias por todo. Bendiciones. Que anden muy bien. Adiós, José. Adiós, adiós, María.